Llegó a cobrar 15 millones de dólares actuales por película. Era tan inmensamente rico que pagó $100,000 en efectivo a una turista para comprar a su único hijo y asegurar su linaje. Mario Moreno, Cantinflas, construyó un imperio faraónico con aviones privados, mansiones blindadas y un monopolio absoluto en la taquilla. Pero el niño que crió, entregándole mesadas de $50,000 mensuales, terminó liquidando todo el patrimonio familiar. El heredero evaporó propiedades valuadas en $50 millones, buscando dinero rápido para pelear en los tribunales. Pero quédate hasta el final, porque descubriremos la inesperada firma que dejó el comediante en su encierro, entregando el control de su mina de oro a un sobrino y dejando a sus propios nietos en la pobreza total. El negocio del entretenimiento tiene dueños absolutos. Mario Moreno fue el más grande de todos. Empezó su carrera desde lo más bajo de la sociedad. En los años 30 trabajaba en las carpas rodantes de la Ciudad de México. Era un ambiente rudo y pobre. El público pagaba unos cuantos centavos. Exigían risas inmediatas. Mario intentó ser boxeador profesional. Fracasó rotundamente. Intentó ser torero de pueblo. Arriesgó su físico por unas monedas. Su verdadera mina de oro estaba en la confusión verbal. Una noche, olvidó su diálogo por completo. El pánico lo invadió frente a la multitud expectante. Comenzó a improvisar en el centro del escenario. Soltó una tormenta de palabras sin sentido. Mezcló frases rotas e ideas absurdas. La audiencia estalló en carcajadas. Descubrió una fórmula millonaria por puro accidente. El personaje del peladito urbano cobró vida. Un hombre con pantalones caídos, un pequeño bigote y una labia inagotable. Su popularidad creció velozmente en las calles. Saltó de las humildes carpas a los grandes estudios de grabación. En 1940 estrenó la película Ahí está el detalle. El impacto comercial fue brutal. La taquilla nacional explotó. Las salas de cine colapsaron por la demanda de boletos. Se convirtió en un fenómeno de masas imparable. El efectivo empezó a llenar sus cuentas bancarias a un ritmo acelerado. Los productores hacían fila en su puerta con maletines llenos de anticipos. Fundó su propia empresa productora bajo el nombre de Posa Films. Retuvo el control absoluto de sus ganancias. No dejó que nadie más manejara su dinero. Su fama cruzó fronteras. Esto atrajo a los gigantes de la industria mundial. Firmó un contrato histórico con la empresa Columbia Pictures. Esta alianza le garantizó una distribución a nivel mundial. Llevó su rostro a todos los continentes. Nadie en América Latina tenía un trato similar de negocios. Su salario se disparó a niveles absurdos. Llegó a cobrar hasta $1,500,000 de la época por cada proyecto cinematográfico. Aplicando el efecto de la inflación, esta cifra equivale hoy a más de $15 millones actuales depositados por película. Era un sueldo escandaloso para la época. Pero él quería muchísimo más. Exigió porcentajes masivos de la taquilla global. Se llevaba una gran tajada de cada boleto vendido en el mundo entero. Se consolidó como el comediante mejor pagado del planeta. Su poder brincó directamente a Hollywood. En 1956, protagonizó la superproducción La Vuelta al Mundo en 80 días. Los estudios estadounidenses tuvieron que aceptar todas sus estrictas condiciones financieras. Cobró un adelanto millonario en dólares puros. La película arrasó con la recaudación global. Superó los ingresos de los actores gigantes de la época. Su brillante actuación le otorgó el codiciado premio Globo de Oro. La élite de la industria cinematográfica se rindió a sus pies. El legendario actor Charles Chaplin observó su trabajo de cerca. Chaplin hizo una declaración pública e histórica frente a los medios. Lo coronó oficialmente como el comediante vivo más grande del mundo. El joven de las carpas ahora dominaba el cine internacional con puño de hierro. La riqueza fluía sin interrupciones. Pero este inmenso nivel de ingresos exigía lujos extremos. ¿En qué propiedades exclusivas gastaba realmente sus fortunas cuando las cámaras se apagaban y nadie lo veía? El contraste visual era brutal. En la pantalla grande vestía a harapos rotos y sucios. En la vida real, operaba como un auténtico magnate internacional. Invertía su inmensa liquidez en un imperio inmobiliario de proporciones épicas. Compraba grandes terrenos en riguroso efectivo. No pedía créditos bancarios.
Su adquisición más legendaria fue la colosal Hacienda El Detalle. Estaba ubicada en el estado de San Luis Potosí. No era una simple casa de descanso de fin de semana. Era un feudo gigantesco. Abarcaba decenas de hectáreas de tierra fértil y productiva. Construyó una residencia principal llena de lujos europeos importados. Levantó su propia plaza de toros monumental en el jardín trasero de la propiedad. La bautizó con el nombre de Cholita. Construyó una alberca de dimensiones olímpicas. El costo de mantenimiento mensual de esta propiedad era estratosférico. Requería un verdadero ejército de empleados para funcionar correctamente. Su cuenta bancaria no tenía fondo aparente. En la capital del país adquirió una enorme mansión blindada. Estaba ubicada en el exclusivo Paseo de la Reforma. El terreno costó millones de pesos en efectivo. Aseguró su privacidad extrema con altos muros de piedra y un cuerpo de seguridad privada trabajando las 24 horas. También invirtió fuerte en el paraíso tropical de Acapulco. Compró propiedades exclusivas frente a las olas del mar. Se adueñó de las mejores vistas del puerto más codiciado. El dinero fluía a raudales en sus manos. Sus caprichos no tenían límite de presupuesto mensual. Armó una impresionante flota de autos europeos importados. Coleccionaba vehículos de muy alta gama. Conducía modelos exclusivos y los cambiaba constantemente por capricho. Pero las carreteras de México le quedaron pequeñas. Decidió conquistar el cielo. Compró su propio avión privado. Adquirió un modelo Convair comercial de pasajeros. Contrató a los mejores instructores de vuelo disponibles. Él mismo aprendió a pilotar la enorme aeronave. Surcaba los cielos del continente sin tener que rendir cuentas a nadie sobre sus destinos. Su estatus de poder absoluto exigía excentricidades mayores. Invirtió una fortuna descomunal en el Campo Bravo. Creó su propia ganadería de toros de lidia. La registró bajo el nombre de Moreno Reyes. Importó ganado fino directamente desde España. Pagó cifras exorbitantes por las mejores bestias reproductoras. El derroche era una constante en su agitada rutina. Su imagen personal costaba miles de dólares semanales. Su ropa era cortada estrictamente a la medida. Contrataba a los sastres más caros de París. Utilizaba telas exclusivas y finas camisas de seda importada. Llevaba relojes de oro macizo que costaban lo mismo que una casa lujosa. Lejos del personaje de barrio, su vida era sumamente exclusiva y elitista. Se codeaba con las más altas esferas políticas del país. Cenaba en privado con múltiples presidentes de la República. Cerraba lucrativos tratos con empresarios multimillonarios en los clubes más privados. Mantenía un hermetismo casi total sobre sus enormes gastos diarios. Administraba su inmensa riqueza con la frialdad de un experimentado banquero. Nadie sabía exactamente cuánto efectivo escondía en las bóvedas secretas de su mansión, pero su vida íntima ocultaba transacciones de dinero mucho más oscuras. ¿Cuánto efectivo pagó realmente para comprar el silencio de una madre y asegurar un heredero legítimo para su imperio? Su vida íntima costaba millones de dólares a sus espaldas. Mantuvo un matrimonio estable con la actriz de origen ruso Valentina Ivanova. Su relación proyectaba la imagen de una familia rica y perfecta frente a la sociedad. Sin embargo, escondían un oscuro secreto puertas adentro de la mansión. La pareja enfrentaba la absoluta imposibilidad de tener herederos biológicos. Esta situación representaba una profunda crisis de sucesión corporativa. La inmensa fortuna necesitaba un dueño a futuro para no perderse. En los años 60, el actor presentó sorpresivamente a su único hijo. Lo llamó Mario Arturo Moreno Ivanova. La versión oficial hablaba de una adopción tradicional y transparente, pero la prensa incisiva y el círculo íntimo conocían la verdadera transacción financiera. Existió un acuerdo confidencial y sumamente costoso. La madre biológica era una turista estadounidense llamada Marion Roberts. Ella llegó a México y acumuló una enorme deuda económica en su hotel. El acaudalado comediante intervino de inmediato, pagó todas y cada una de sus deudas atrasadas. Además, desembolsó una fuerte suma de efectivo directo a sus manos. Los reportes apuntan a un pago de $10,000 de la época. Aplicando el efecto inflación, esta cifra equivaldría hoy a más de $100,000 actuales entregados en una sola maleta de efectivo. Este pago millonario garantizó el silencio absoluto y permanente de la joven madre. Marion Roberts cerró su ciclo vital trágicamente muy poco tiempo después. Su repentina partida dejó el gran secreto enterrado para siempre bajo tierra.
El ídolo protegió su codiciado linaje a billetazos puros. Su único hijo creció envuelto en lujos desmedidos y sin ningún límite financiero. Además de comprar silencios familiares, el actor usaba su dinero como un implacable escudo de poder. Su estrategia de filantropía era fría y sumamente calculada. Regalaba costosas propiedades y casas enteras a sus empleados de confianza. Repartía escrituras de terrenos entre sus colaboradores más cercanos. Con estos regalos inmobiliarios, compraba una lealtad absoluta y ciega. Construyó un círculo cero de protección corporativa impenetrable. Nadie se atrevía a traicionarlo por el terrible miedo a perder sus jugosos beneficios económicos. En el negocio del cine, operaba de manera igual de implacable. Libró una guerra fría y encarnizada contra el talentoso Germán Valdés, conocido como Tintán. Era una pelea frontal y no declarada por el trono absoluto de la taquilla. El actor estableció un monopolio estricto sobre los presupuestos de los grandes estudios de grabación. Utilizaba su inmenso peso corporativo para aplastar a la competencia directa. Exigía a los productores que redujeran los presupuestos de las películas de Tintán de inmediato. Amenazaba con retirar sus propios proyectos si no le obedecían ciegamente. Aseguró matemáticamente que ningún otro comediante en el país pudiera cobrar más que él. Bloqueaba proyectos rivales operando desde las sombras. Controlaba toda la industria con un puño de hierro y una chequera ilimitada. Se convirtió en el dueño indiscutible de la risa de todo un continente. Pero este gigantesco imperio de secretos ocultos, monopolios y silencios comprados estaba a punto de enfrentar su peor pesadilla corporativa. ¿Qué sucedió cuando el único heredero de esta inmensa fortuna comenzó a vaciar todas las cuentas bancarias sin control alguno? La imagen pública del gran comediante era una gigantesca ilusión corporativa. Frente a las cámaras, proyectaba la figura de un hombre pobre y generoso. La audiencia creía que compartía su último pedazo de pan con los necesitados. La realidad detrás de los estudios de grabación era completamente distinta. Los testimonios reales de sus antiguos empleados y colegas revelan una verdad incómoda. Describen a un empresario calculador, distante y frío como el hielo. No era el simpático personaje del barrio. Era un jefe sumamente estricto con sus finanzas. Revisaba cada centavo de sus nóminas. Negociaba sus contratos con una dureza implacable. No toleraba el más mínimo error en sus cuentas bancarias. Fuera de los reflectores, el hombre protegía su inmensa riqueza con un celo absoluto. Operaba con la mentalidad de un banquero de Wall Street. Con esta misma frialdad analítica, enfrentó sus últimos años dentro del espectáculo. La implacable década de los años 80 trajo consigo su última superproducción. La película El Barrendero se estrenó en los cines. Su nombre seguía facturando millones de pesos por pura inercia. La nostalgia del público llenaba las salas. Pero el empresario sabía leer perfectamente los números. Comprendió que su verdadera época dorada había terminado. Su energía no era la misma. Decidió marcar su retiro definitivo de los foros de grabación. Cerró para siempre su etapa productiva bajo las luces. Detuvo la inmensa maquinaria de crear nuevas películas. La principal fuente de dinero en efectivo fresco cerró sus válvulas. Ahora su imperio dependía exclusivamente de los bienes raíces y las regalías de su catálogo histórico. Pero mientras los ingresos de taquilla se detenían, una fuga masiva de capital comenzó a vaciar sus cuentas bancarias. El origen de este desastre financiero estaba dentro de su propia mansión. La crianza de su único hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova, fue un error multimillonario. El comediante encerró a su heredero en una burbuja de oro puro. Buscaba compensar sus largas ausencias en los sets de cine con cheques en blanco. Ivanova creció con un acceso ilimitado a la inmensa fortuna familiar. Este fue el inicio del gran drenaje de liquidez. El hijo comenzó a financiar lujos exorbitantes y caprichos de alto nivel. Pagaba fiestas masivas, compraba autos deportivos europeos al contado y realizaba viajes internacionales en primera clase. Su estilo de vida era absolutamente insostenible. Los registros indican que Ivanova recibía mesadas en efectivo que superaban los miles de dólares de la época. Aplicando el efecto de la inflación, esta inyección de capital equivaldría hoy a entregarle más de $50,000 mensuales a un joven sin experiencia financiera. Todo este dinero fluía libre de impuestos única y exclusivamente para su diversión nocturna. Las cuentas bancarias del imperio
comenzaron a resentir el golpe. El efectivo se evaporaba en las calles a una velocidad alarmante. La ceguera paternal frente a este despilfarro constante estaba destruyendo las reservas líquidas del corporativo. Pero este desvío de dinero era solo un juego de niños comparado con la trampa financiera que el propio comediante estaba a punto de firmar en su aislamiento. Tras anunciar su retiro absoluto de las pantallas, el magnate se escondió del mundo. El destino de sus inmensas propiedades y el estado real de sus cuentas se sumieron en un profundo misterio. El comediante impuso un aislamiento total en su mansión del Paseo de la Reforma. Las pesadas puertas se cerraron de manera definitiva. Su energía física se apagaba lentamente. El acceso al ídolo quedó restringido a un pequeñísimo círculo de asistentes. Solo unos cuantos elegidos podían acercarse al hombre más rico del entretenimiento hispano. Fue exactamente en esta etapa de reclusión y vulnerabilidad extrema cuando se ejecutó una maniobra financiera devastadora. Apenas unas cuantas semanas antes de su partida definitiva, ocurrió un movimiento sumamente polémico. En la penumbra de su habitación, el ídolo estampó su firma en un documento que cambiaría el destino de su linaje. En ese preciso papel, el magnate cedía los derechos totales de sus 39 películas más taquilleras a su sobrino, Eduardo Moreno La Parade. Una sola firma acababa de desviar el flujo de la riqueza más grande del cine latinoamericano. Le entregaba la verdadera joya de la corona a una rama colateral de la familia. Dejaba la semilla de la destrucción plantada en el corazón mismo de su imperio. El reloj de la leyenda finalmente se detuvo en el mes de abril de 1993. Su silencioso adiós se transformó de inmediato en un evento multitudinario. El suceso paralizó por completo las calles de la Ciudad de México. Fue tratado con honores casi de Estado. Cientos de miles de personas lloraron bajo la lluvia. El homenaje en el Palacio de Bellas Artes tuvo una cobertura mediática internacional sin precedentes. El hombre que hizo reír a todo un continente emprendía su viaje final. Marcó el fin absoluto de una era dorada. Pero la tristeza genuina del público contrastaba violentamente con la tensión corporativa que se respiraba en su familia. El olor a dinero desató la codicia inmediata. El verdadero drama estalló el día de la apertura de su última voluntad. El testamento nombró a su hijo Ivanova como el flamante heredero universal de su fortuna. El joven recibió de golpe las inmensas mansiones blindadas, los extensos ranchos ganaderos, las propiedades comerciales en zonas exclusivas y absolutamente todo, el efectivo de las bóvedas. Una fortuna física que, traída a números del presente, superaba los 50 millones de dólares en puro patrimonio inmobiliario. Sin embargo, la celebración del heredero se transformó en pánico total. Descubrió que el botín principal no le pertenecía. La máquina automática de imprimir billetes, las inagotables regalías fílmicas, había quedado en manos de su primo por aquel documento firmado en el aislamiento. La tormenta familiar acababa de ser desatada. El heredero universal tenía las mansiones, pero no tenía el control de la mina de oro. La peor guerra por el dinero estaba a punto de devorar el imperio. Los oscuros secretos de la dinastía salieron brutalmente a la luz pública. Inició el conflicto financiero más grande en la historia del espectáculo mexicano. Esta despiadada guerra civil corporativa duró más de 20 largos años. El sobrino y el hijo se enfrentaron ferozmente por el control de los celuloides. Pero esta batalla requería muchísimo capital para sostenerse. La inmensa falta de visión financiera del hijo comenzó a pasar una factura atroz. Acostumbrado a la vida de lujos y necesitado de dinero rápido para financiar su defensa, Ivanova tomó decisiones desesperadas. Comenzó a evaporar de manera acelerada la gigantesca fortuna física que su padre construyó. El heredero malbarató propiedades comerciales para obtener liquidez inmediata. El caso más doloroso y emblemático fue el destino de la majestuosa hacienda El Detalle. Este paraíso de inmensos terrenos costó millones edificarlo en la época de oro. Hoy, un terreno de esas dimensiones y lujos equivaldría a más de 15 millones de dólares actuales. Sin embargo, fue abandonado y vendido por piezas. El Palacio de San Luis Potosí terminó convertido en ruinas cubiertas de maleza. Sus techos colapsaron por completo. Sus piscinas olímpicas quedaron secas y agrietadas.
operaba como una perfecta y escalofriante metáfora de las cuentas bancarias del heredero. Ivanova liquidó el imperio de concreto para conseguir efectivo rápido y sostener su estilo de vida. El golpe corporativo final llegó en el año 2014. La resolución definitiva le dio el triunfo absoluto al sobrino. Eduardo Moreno Laparade obtuvo el control total, legal y perpetuo de las millonarias regalías fílmicas. Para comprender el verdadero tamaño de esta victoria económica, hay que mirar las cifras actuales. Los expertos financieros avalan que el valor comercial de esta histórica filmografía supera hoy los 100 millones de dólares actuales. Esto incluye derechos de transmisión global, licencias de imagen y plataformas digitales. Un río inagotable de oro puro que continuó fluyendo hacia los bolsillos de Laparade. El hijo directo del gran ídolo quedó completamente fuera de esta inmensa derrama económica. Vio como las puertas de la bóveda de su padre se cerraban frente a su rostro para siempre. Ivanova evaporó su parte de la herencia y se quedó sin nada. Como una cruel consecuencia de este desastre patrimonial, la propia descendencia de Ivanova terminó enfrentando una realidad oscura. Sus hijos terminaron en la precariedad total. Experimentaron severas carencias económicas que contrastaban de manera grotesca con el glorioso apellido millonario que portaban. El legado de esta máxima leyenda encierra una de las paradojas más crueles de las grandes fortunas. El genio indiscutible de la improvisación logró unir a toda Latinoamérica a través de la risa. Acumuló el imperio de bienes raíces y liquidez más grande que el mundo del espectáculo hubiera presenciado jamás. Sin embargo, dejó tras de sí una guerra civil familiar tan voraz que terminó evaporando sus millones de concreto y destruyendo el tejido mismo de su linaje. Su fortuna incalculable sirvió para comprar mansiones y aviones privados, pero no fue capaz de comprar la paz y la tranquilidad financiera de su propia sangre tras su partida. El colosal imperio de Cantinflas fue despedazado por la nula visión financiera de su hijo, pero la ruina de Mauricio Garcés, el zorro plateado, no dejó una herencia millonaria en disputa. Él mismo se encargó de evaporar su inmensa fortuna apostando en secreto dentro de los casinos. Pasó de cobrar los cheques más caros del continente a quedarse con las cuentas bancarias en ceros. En el próximo capítulo, revelaremos quién se quedó con las deudas y los últimos restos de la herencia de Mauricio Garcés. Suscríbete para no perdértelo.